Bueno, bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Vemos un montón de cartelitos de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Luis, de parte de Padres Organizados, Provincia de Buenos Aires, nuevamente gracias. Tuvimos la suerte de escucharte por el mes de febrero, cuando teníamos un montón para aprender, pero este equipo creció un montón. Y como decimos siempre, el público se renueva y necesitábamos tus conocimientos para entender el sistema tan complejo educativo de la provincia de Buenos Aires, eh, para saber cómo accionar. Así que gracias de parte de todo el grupo de padres organizados de PBA. Bueno, lo vamos a presentar a Luis, que los marplatenses lo conocemos mucho, pero quiero que ustedes lo conozcan. Luis Di Stéfano es miembro de Profesionales de la Educación Asociados, es ex secretario de Asuntos Docentes de la provincia de Buenos Aires, ex director de Tribunales de Clasificación Docente de la provincia de Buenos Aires y es profesor de cátedra de Sistemas Educativos en la Universidad FASTA de nuestra ciudad, una persona con mucha trayectoria en la educación y fue docente y maestro de muchos de nosotros para aprender. Así que, Luis, gracias y bienvenido a Padres Organizados PBA, una vez más. Bueno, gracias y bien dijiste, me siento parte porque además soy padre, por supuesto. Mis hijos están en el sistema educativo, uno en gestión privada, otro en gestión estatal. Y más allá de toda la pelea que arrancamos el año pasado, como hablamos a inicios de este año, con la satisfacción de la pelea que Padres Organizados llevó en cada distrito de la provincia, en cada ciudad, en todo el país, que logró y permitió forzar a que la política tome la decisión de arrancar. Hoy nos encontramos en otra situación, pero bueno, en definitiva, la agenda fue impuesta por Padres Organizados, no tengan dudas, lo hablábamos el año pasado en el medio de la pelea en los orígenes, y lo absolutamente positivo es que esto es algo que nunca pasó, o 29 años en el sistema educativo de la provincia, jamás pasó que los padres se movilicen de esta manera y es un actor que siempre estaba por fuera y esta posibilidad que da Padres Organizados hace que la agenda empiece a cambiar. Así que en cada oportunidad que se dé vamos a estar acompañando. La idea de Padres Organizados era en esta charla, por ahí brevemente, introducirnos en el funcionamiento del sistema educativo y tener por ahí la doble visión, ¿no? De explicar cómo funciona, quiénes son los referentes, las autoridades, y también cómo saber dónde hay que pelear en este contexto, ¿no? Bueno, y abrimos el juego a las preguntas que ustedes tengan. Me tocó en la trayectoria de estos 20 y pico de años, actualmente soy director de una secundaria, una de las más grandes de Mar del Plata, y tengo otras funciones, pero sí a lo largo de todos estos años fui 2 veces asesor en provincia, así que una en la gestión, porque como era asesor técnico, no político, asesor docente, estuve en la gestión de Mario Porto en su momento y en la última gestión de María Eugenia Vidal con el ministro Sanchezini, 2 tipos de gestión educativa totalmente distintos, pero aprendí de ambos, así que lo bueno es que al estar adentro también me permite tener la visión de cómo manejan ellos estas cuestiones de las luchas que tenemos, sobre todo en este aspecto de la presencialidad. El sistema educativo en general, arrancando desde lo nacional, tenemos que tener claridad en que el ministro de Educación Nacional o los ministros nacionales no tienen a cargo la conducción de las escuelas o del sistema educativo. Desde el 94, cuando el Estado Nacional, en esa época el menemismo, transfiere los servicios educativos a las provincias, el Ministerio de Educación Nacional se quedó sin escuelas a su cargo. ¿Se acuerdan que había en cada distrito alguna escuela nacional, grandes establecimientos, bueno, también la gestión privada que dependía de las NEP en Nación? Eso en el 84 pasa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de la reforma constitucional, y el Ministerio de Educación Nacional pasa a tener la tarea, la responsabilidad de garantizar la educación pública en todo el país y de articular políticas, pero no administra, no conduce ni administra las escuelas en ninguna provincia ni en la ciudad autónoma. Por eso, la pelea del jefe de gobierno de Cava, porque Cava es una provincia más en estos aspectos. Entonces,
el ministro nacional no tiene injerencia en materia educativa, como tampoco la tiene en Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego o en nuestra provincia de Buenos Aires. Fija políticas educativas, genera consensos, pero no tiene autoridad sobre la educación jurisdiccional. ¿Cómo se generan consensos? A través de un organismo que es el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación se reúne periódicamente en el año, varias veces. Habitualmente hacen reuniones en Ciudad de Buenos Aires o van en algunas provincias, y en esas reuniones están quienes componen el Consejo Federal, que lo coordina el Ministro Nacional de Educación, pero está compuesto por todos los ministros de Educación o director general de escuelas o de educación de cada provincia, más la ministra, en este caso de Cava, y 3 referentes de las universidades. Es decir, el Consejo Federal, como un órgano de consensos, de acuerdos, está formado por el ministro nacional, todos los ministros o autoridades educativas de cada provincia y de Cava, y 3 referentes de las universidades. ¿Qué se decide en el marco del Consejo Federal? Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo lectivo, cuándo empieza, cuándo termina, cuántos son los días que tenemos que tener de presencialidad o de clases, en realidad, ahora hablamos de presencialidad, pero de clases. Todos los años se fija el calendario general y se establecen cuántos días vamos a tener de clases en ese ciclo lectivo. Medianamente algunos aspectos como las vacaciones, los contenidos mínimos que cada provincia tiene que tener para evitar la fragmentación del sistema educativo. Y esto se hace, como digo, con consensos. Siempre funcionó bien, relativamente pudo haber alguna diferencia en algún momento, pero en estas cuestiones que son por ahí alejadas de la política partidaria, los ministros de cada provincia van acordando definiciones que se toman obligatorias para cada jurisdicción. Pero esto no tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones estructurales de cada jurisdicción. Es decir, se pueden fijar contenidos mínimos, pero el Consejo Federal o el Ministro Nacional no puede decir en primer año de la secundaria las materias son estas, o son estas otras, o lo que se enseña es esto. Eso es una facultad de cada gobernador y de cada ministro. Es decir, los consensos son cuestiones básicas, generales. No aplica para las cuestiones que tienen que ver con la conducción del sistema educativo, que eso es potestad de los gobernadores o del jefe de gobierno de la ciudad autónoma, entenderla como una jurisdicción más. Así que Nación, decíamos, ministro de Educación Nacional, sin escuelas a cargo, fija políticas educativas que le va generando, que se generan en el marco de lo que define el presidente, y el Consejo Federal, que es un espacio de acuerdos, de consensos, en donde están representados todos los ministros de Educación, todos los referentes educativos de cada jurisdicción. Nos sentamos ahora entonces en nuestra jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires. El marco legal a todo esto, que lo omití, a nivel nacional nos rige la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206. La Ley Nacional de Educación es la 26.206. Y cada provincia definió una ley propia, que está en el marco de lo que define la nacional, por supuesto, no la puede contradecir. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de Educación es la 13.688. 13.688. Esta ley define aspectos del funcionamiento de la educación en nuestra provincia. Define que el responsable o la responsable de la educación en nuestra provincia es la Dirección General de Cultura y Educación. Muchas provincias tienen ministro de educación. Nuestra provincia tiene a cargo la designación del funcionario o funcionaria a cargo, es directora general, en este caso, de Cultura y Educación de la provincia. Esto porque en realidad tiene rango de ministerio, pero es el único funcionario que un gobernador propone, pero no decide. Es decir, el gobernador puede elegir directamente al ministro de Trabajo, al ministro de Salud, pero en el caso de educación, esto en función de lo que la Constitución y la ley provincial definen, en el caso de educación, el gobernador presenta un candidato o candidata y es el Senado quien debe aprobar el pliego o el currículum de ese funcionario que va a ejercer en materia educativa la responsabilidad de nuestra provincia. Así que requiere el acuerdo del Senado. Es el único funcionario del gabinete provincial
que requiere acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque la ley fija justamente la importancia que tiene para los bonaerenses esta persona responsable de la cultura y de la educación de la jurisdicción. En este momento la directora general de Cultura y Educación es Agustina Vila. Uno de los requisitos que exige es haber tenido alguna relación con la educación. Si bien tuvimos alguna excepción, la mayor cantidad de los ministros o directores generales que hemos tenido han tenido algún contacto con la educación. La ministra actual, la directora general, por lo que sabemos por su currículum, ha trabajado en la universidad, no ha tenido una experiencia en el sistema en sí, es decir, en la escuela estatal privada en la provincia. Muchas veces pasa eso, que muchos funcionarios de provincia o vienen de Cava o no vienen del terreno de lo que es la provincia. Es una provincia que son dos países a veces y es muy difícil conducirla, máxime cuando no venís desde el sistema. La directora general de Cultura y Educación dirige, ahí sí, tiene a su cargo la conducción y la supervisión de todas las escuelas. Un concepto fundamental que tienen que tener en cuenta es que la educación en la provincia de Buenos Aires es pública, toda es pública. Es pública de gestión estatal y es pública de gestión privada, ¿sí? Muchas veces los medios y a veces nosotros confundimos y hablamos de escuela pública y escuela privada. En realidad el concepto correcto de la ley, y porque es el concepto que tenemos que defender, es que toda la educación es pública, toda la escuela es pública, porque el Estado tiene una responsabilidad indelegable en garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos, con dos tipos de gestiones, estatal y privada, pero la escuela pública es toda, ¿sí? Podemos diferenciarla entre estatal y privado, a veces por una cuestión de mediática o de llegar más claro a la gente, hablamos de pública y privada, pero lo correcto es estatal y privada, o en cualquier caso, hablar de educación pública en general. Nuestra provincia, para poder ser conducida por la magnitud y por la cantidad de escuelas y de alumnos que posee, está dividida en regiones educativas. Es decir, en materia educativa, la provincia de Buenos Aires está dividida en 25 regiones educativas. Cada región educativa está compuesta por uno o más distritos. Y los distritos son las ciudades, los municipios, ¿sí? La única región que es a su vez distrito es La Matanza, por la magnitud, ¿no? Pero el resto siempre, cada región tiene tiene 2, 3, 4 o más distritos. ¿Quiénes son los referentes o las autoridades educativas en cada región y en cada distrito? Yo les dije hace un minuto que la provincia está dividida en 25 regiones. Cada región educativa tiene 2 inspectores jefes. Un inspector jefe de gestión estatal y un inspector jefe de gestión privada. Estos son las autoridades educativas políticas de cada región. Es decir, estos funcionarios que son inspectores de carrera, que concursaron para ser inspector, del total de inspectores, uno es designado y esa designación, cada vez que cambia el ministro, recae en un inspector que sea afín a la política educativa, ¿sí? Por eso, generalmente, los inspectores jefes regionales y también los distritales, cuando cambia el ministro o gobernador, presentan su renuncia y asumen quienes tienen afinidad con la política educativa. ¿Por qué? Porque el referente de la idea del ministro en cada territorio es el inspector jefe regional. Tiene que garantizar la aplicación de la política educativa que eligió el gobernador y la ministro en cada uno de sus territorios, ¿sí? Por eso es un funcionario político, que si bien llegó a inspector por concurso, del grupo de inspectores, uno es elegido, uno para estatal y uno para privada, es elegido para representar a la ministra y al gobernador en la región. Y a su vez, esto es, decía, los inspectores jefes regionales, es decir, que en la provincia tenemos 50, 25 estatales, 25 privadas. A su vez, en cada distrito hay responsables políticos también de la política educativa en la ciudad, en el distrito. Estos son los inspectores jefes distritales para las escuelas estatales,
inspector jefe distrital para la escuela estatal, y para la gestión privada, que no hay un inspector jefe distrital, hay un referente de todos los inspectores que hace las veces de responsable educativo de gestión privada. El inspector jefe distrital también es un inspector que llegó por concurso al cargo de inspector, pero que es elegido por afinidad a la política educativa vigente. En resumen, en cada distrito, en cada ciudad, ustedes van a tener un inspector jefe distrital para poder llegar como autoridad política, o un referente de gestión privada, o el inspector jefe regional de gestión privada si es que tiene asiento en el distrito donde ustedes residen, ¿sí? Ahí tienen la estructura política, la responsabilidad de la representación de la ministra y del gobernador en cada territorio. El jefe distrital y el jefe regional. Hay otros organismos en cada distrito. Está el consejo escolar. El consejo escolar tiene ciudadanos elegidos para administrar bienes del Estado, en realidad. No tiene una función pedagógica el consejo escolar. El consejo escolar administra los recursos, hace las reparaciones, mantenimiento, nombra a los auxiliares, a los cocineros de las escuelas, acuerda las cuestiones de las cooperadoras escolares, pero no tiene injerencia pedagógica. De hecho, los consejeros escolares, que son por cantidades según la ciudad, según la cantidad de habitantes de cada ciudad, los elegimos por voto, cuando elegimos intendente, concejales, consejeros escolares también están ahí. No tienen que ser necesariamente docentes, hay muchos que no lo son, pero tienen una responsabilidad que está alejada de lo que tiene que ver con lo pedagógico. Pero son, para la pelea que estamos llevando a cabo, también referentes que podemos utilizar, porque también vienen de la política. Cada intendente propone sus consejeros escolares, así como propone concejales. Por lo tanto, una pata para hacer presión son esos consejeros escolares. Si bien no definen las cuestiones que tienen que ver con la conducción pedagógica o institucional, son actores importantes en cada territorio, en cada ciudad. Y la tercera pata del sistema son las secretarías de asuntos docentes, que en realidad en esto no tiene nada que ver, son funcionarios de carrera, son quienes designan a todos los docentes en cada una de las escuelas estatales. Esta, linealmente, es la estructura de conducción del sistema, es decir, en cada ciudad vamos a encontrar en estatal al jefe distrital, que tiene a cargo a todos los inspectores, que son los que van a controlar las escuelas, o supervisar o acompañar. Los inspectores jefes regionales que tienen a cargo la región completa, que son más de un distrito, estatal y privada, y de ahí ya vamos a la estructura general, que es la que conduce la ministra en la ciudad de La Plata, ¿sí? Después, por supuesto, ahora ya termino con lo último y dejamos abiertas las preguntas. Un último actor para la pelea, además del jefe distrital o los consejeros escolares, por supuesto que son los municipios, los intendentes, ¿no? Las autoridades de cada municipio. Esto es focalizando la pelea que se puede llevar a cabo, la presión, lo mediático, pero en realidad los intendentes tampoco tienen injerencia en materia educativa, ¿no? Aún teniendo escuelas municipales, como el caso de Malpato, otros distritos las tienen, la conducción le corresponde a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No sé, Mónica, le dije también la normativa que tenemos vigente, la Ley Nacional 26206, la Provincial 13688, y un punto para que puedan googlear y tenerlo en cuenta también es el Reglamento General de Instituciones Educativas. Digo, buscando instrumentos normativos para las peleas, para los amparos, para lo mediático. Otro buen instrumento es el Reglamento General de Instituciones Educativas, que es el decreto 2299/11, que ahí, entre otras cosas, marca cuál es la responsabilidad del director, cuál es la responsabilidad de los padres, de los alumnos, qué es comunidad educativa, aspectos que tienen que ver con la garantía de la continuidad pedagógica. Ahí hay mucha letra para plantear la pelea. Así que eso es otro instrumento que ustedes tienen que manejar y que leer, y que, por supuesto, si alguno tiene alguna duda, después combinamos.